francamente estoy muy conmovido. Es mucho el dolor que me da su pérdida y no quisiera que me vieran llorar en cámara. He estado llorando como muchos de ustedes seguramente lo han estado haciendo. Y bueno, yo creo que si algo le tengo que agradecer a la doctora Eugenia Correa es el amor al conocimiento, a la discusión de las ideas y a la manera en cómo ella enfrentaba la vida, y en ese sentido creo que gran parte, digamos, de lo que estamos haciendo aquí es mostrarle ese respeto que le teníamos todos a ella. Bueno, vamos a empezar esta sesión y vamos a abordar estos temas que nos propusieron la maestra Rodríguez, las doctoras Girón y Correa, respecto a la política monetaria y presupuestal, el antes y un después de la crisis de 2020. Yo he calculado 15 minutos para cada uno de los ponentes y voy a dar paso, sin más, ya ustedes conocen al doctor, la trayectoria del doctor Gregorio Vidal y de todos nuestros ponentes, de tal manera que por cuestiones de tiempo voy a obviar sus presentaciones, es decir, la presentación de cada uno de ellos, y voy directo, digamos, a darle la palabra para que nos haga el favor el doctor Vidal de presentar el Banco Central y la flexibilidad monetaria, camino de la profundización de la crisis económica. Por supuesto, si en algún momento cambió usted su presentación, me lo dice y no hay problema, doctor. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, no puedo iniciar la presentación de mi ponencia sin decir que estoy muy conmovido por todo lo que escucho a propósito de mi querida Eugenia. Sí. Me va a costar un poquito de trabajo llevar adelante estas ideas, pero bueno, lo haré también por respeto a su propia trayectoria y a su trabajo académico. Cuando estaba trabajando este papel, de hecho lo que rondaba mi cabeza, lo sigue rondando, es el hecho de que en el proceso de hacer frente a la crisis actual, se ha recurrido con una contundencia total que incluye a economías de las que se denominan de mercados emergentes, a diversas modalidades de aplicación de la flexibilización cuantitativa. Esto marca incluso una diferencia con lo realizado después de la crisis 2008-2009, en donde fue básicamente en las economías desarrolladas en las que se llevó adelante en un conjunto de medidas que se identifican con esta idea, ¿no? Quantitative easing, en un diverso grupo de países, destacando fundamentalmente lo hecho por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, en fin. Había que señalar que como antecedente de esto estaba lo ejecutado desde los años 90 en Japón, en donde de hecho se está realizando esta política por varias décadas. Entonces, incluso se advertía en cierto discurso que es una suerte de reacción no convencional
frente a una situación que se reconocía como una situación excepcional y que no tenía que ver propiamente con el comportamiento económico, porque ese elemento está en el fondo de toda la manera de enfrentar la crisis actual. O sea, los diagnósticos que se hacen desde los organismos financieros internacionales y desde muy diversos gobiernos es que las economías estaban funcionando y se aparece, ahora sí que un verdadero choque externo que modifica el cuadro, y frente a ese choque externo hay que reaccionar, y una de las reacciones que se da homogéneamente la aplica el Banco Central de México, como lo aplica la Reserva Federal, para dar un elemento de esta homogeneidad, es la flexibilización cuantitativa. El Fondo Monetario Internacional va reconociendo a lo largo del año que el resultado ha sido positivo. Específicamente, destaca que se ha reactivado el apetito del riesgo en los inversionistas y se han, en ese sentido, ayudado a amortiguar el impacto de la pandemia en las perspectivas económicas mundiales. Se observa además que las medidas ejecutadas por los bancos centrales han procedido con una velocidad y una consistencia que marca una diferencia con lo que pasó en el año 2008 y que en ese sentido constituye, digamos, una respuesta sumamente positiva al proceso, y eventualmente es completamente consistente con el hecho de que estamos frente a un choque externo, y en la medida en que se mantenga el funcionamiento de los mercados financieros, que es una condición para que continúe la integración de los mercados globales, se superará la irrupción que significó la pandemia y la economía seguirá hacia adelante. Ese es el cuadro que nos están presentando. Entonces, me interesa indagar cuál es el fundamento de la flexibilidad cuantitativa, qué relación tiene con el cuadro general de la teoría económica y dónde podríamos ubicarla, sobre todo por esta idea de que constituye una respuesta no convencional para enfrentar un proceso como el que se está viviendo, ¿no? Eso significaría también que esa respuesta no convencional estuvo presente claramente después de los años 2008-2009, en la medida en que se está ejecutando esa política desde aquel momento. Lo primero que hay que colocar en la mesa es que, de hecho, algunos bancos centrales, destacadamente la Reserva Federal, no terminaron de desandar nunca la aplicación de la flexibilización cuantitativa. Propiamente, cuando se anuncia que se suspenden las compras, ¿sí?, y al poco después que se está buscando incluso una suerte de retorno en el nivel de la tasa de interés, al poco de que se está anunciando esto, en el año 2019, lo que tenemos, en un contexto en que no había nada que ver de pandemia, es que la propia Reserva Federal decide reiniciar tibiamente, eso sí, con poca significación, la aplicación nuevamente de las medidas sustantivas de flexibilización cuantitativa. ¿Sí? Hay que tener en mente estas cifras. El 28 de agosto de 2019, el balance de la Reserva Federal tenía en sus cuentas 3.75 billones. ¿Sí? Hay que tener presente que en 2007, cuando se da la modificación en agosto de 2007, el balance de la Reserva Federal no llegaba al billón, estoy hablando en español, o sea, no llegaba al trillón, eran 862 billones en inglés, en su reserva, ¿no? Entonces, en 2019 está en 3.75 trillones en inglés, y para el 11 de marzo, aquí sigue en un contexto de pandemia, en 4.31 trillones o 4.31 billones según
la denominación que deseemos llevar adelante. Entonces, el punto es de que nunca se abandonó y nunca se ha abandonado la aplicación de esta política, y de hecho lo que tenemos es que desde los años 90 hay diversas medidas y acciones que está llevando adelante la Reserva Federal como otros bancos centrales para mantener a flote a los mercados financieros. Y esa es una continuidad. O sea, ¿qué quiero plantear como una hipótesis que me parece significativa? Es que el proceso de integración global de los mercados financieros y este mundo con plena libertad de capitales se ha construido recurriendo a este tipo de apoyos, recurriendo a medidas excepcionales, recurriendo a inversiones, a intervenciones excepcionales por cuenta de los bancos centrales. Los apoyos incluso se dan con intervenciones como la que, por ejemplo, se vivió, para recordar un poco los hechos, como la que se vivió a finales de los 90, cuando se da la crisis de la quiebra de Capital Management, este fondo de inversiones, que implica que la Reserva Federal de Nueva York lleve adelante una operación para salvar no tanto al fondo de inversiones, sino el conjunto de documentos que estaban en su cartera, y que para hacer esto implica organizar un apoyo por parte de los mayores bancos, no solo de Estados Unidos, sino a nivel global, en una operación de rescate que lleva al presidente de la Reserva Federal a tener comparecencias ante los comités respectivos del Congreso estadounidense, advirtiendo la gravedad de la situación, creando un grupo específico de trabajo y diciendo que nunca más se va a volver a presentar una situación de esta naturaleza, señalando que es estrictamente una situación excepcional que tiene que ver con un tema de burbujas financieras, que no es el mecanismo regular de funcionamiento de los mercados financieros. Yo podría seguir agregando otros episodios semejantes que están dando cuenta de esa situación, de esa continuidad, ¿sí? De cómo entonces lo que hoy conocemos como la globalización financiera, que es uno de los atributos clave de esta reorganización de las economías, se ha construido teniendo siempre ese apoyo, ¿sí? Lo que implica claramente que los mercados no han funcionado para llegar a esa conclusión, ¿sí? Que no han tenido capacidad de autorreproducirse y sostenerse, y mucho menos incluso de procesar a partir de sus propios mecanismos las formas de que el equilibrio se recupere. Ese es el espacio en el que me interesa ubicar pues la discusión, y desde ahí voy a centrar el asunto de dónde colocamos a la flexibilización cuantitativa. Y creo que aquí vale la pena recordar un texto de Lukács que se publica en 1994, en 1994 en inglés, ¿sí? En el Journal of Monetary Economics, en donde lo que Lukács está haciendo es una revisión, una actualización de lo que es la historia monetaria de los Estados Unidos, esta obra relevante de Friedman, escrita con Schwartz, y en donde lo que Lukács dice es que en la obra de Friedman, lo que está claramente señalado y demostrado es que en el contexto de los años finales de los 20 y principios de los 30 del siglo pasado, la Reserva Federal contaba con los medios y atribuciones para realizar la tarea, y su no ejercicio derivó en un desastre. ¿Cuál era la tarea? Evitar que se produjera la recesión. O sea, Lukács sostiene que, de acuerdo a la opinión de Friedman, la recesión no era un hecho necesario. La recesión pudo evitarse y todo estaba en manos de que la Reserva Federal utilizara sus atributos, sus competencias, y de esa manera los mercados pudieran seguir funcionando. Y efectivamente, la opinión de Friedman y Schwartz no deja lugar a dudas. Ellos, en este libro, en diferentes pasajes y momentos, están fundamentando la idea de que, utilizando los mecanismos que ya existían en aquel momento,
se hubiera podido mantener el crecimiento de M2 en una dimensión que facilitaría o permitiría la no presentación de la disrupción de los mercados financieros y por consiguiente que no se presentaría la recesión. Friedman y Schwartz dicen, por ejemplo, que en el periodo considerado la Reserva Federal no hizo sustantivamente ningún intento de alterar la cantidad de dinero de alto poder utilizando alguno de los dos instrumentos que habían sido su mejor recurso hasta antes de esos años. Operaciones de mercado abierto, ¿sí?, que se habían desarrollado con gran significación en los años 20 y que habían permitido la continuidad de la expansión de los mercados financieros. Algunos diríamos, en una lectura estrictamente en el otro lado, que habían permitido esta explosión financiera y este avance del rentismo, ¿sí?, y que eran lo que estaban explicando de fondo la dimensión de la crisis, pero ellos dicen no, al revés, que habían permitido el desarrollo de esos mercados y que eran un medio para adquirir ganancias en la técnica principal de control monetario y redescuento, que inicialmente se había considerado como el instrumento principal de la política de la FED, pero que se había convertido en una de las cuchillas de las tijeras, de las cuales las operaciones de mercado abierto eran las otras. ¿Sí? Esta creación de dinero de alto valor, esta interrupción en los mercados de capitales, esta capacidad de, utilizando los títulos del Estado norteamericano, producir todos los canjes en los mercados y mantener la operación de los mercados financieros, es para Friedman y Schwartz una condición que hubiera permitido avanzar en una dirección completamente diferente y que hubiese impedido la realización de la recesión. Por consiguiente, yo avanzo la idea de que a la hora en que ubicamos la flexibilización cuantitativa y tenemos en mente estos desarrollos de Friedman y de Schwartz, es la forma de actualización de los principios sustantivos de eso que podemos llamar monetarismo. ¿Sí? Ese monetarismo que el mismo Lucas y otros dicen que es lo realmente necesario ejecutar. ¿Sí? O sea, es el instrumento clave en sus formas presentes de ejecución de ese monetarismo, considerando las condiciones en que están funcionando los mercados financieros globales. Hay que decir que en el caso de Estados Unidos, el antecedente de la aplicación de la flexibilización cuantitativa es el hecho de que la Reserva Federal tiene como uno de sus elementos la posibilidad de ejecutar lo que en español se llamaría facilidad de préstamo de valores respaldados por activos a plazo, tal por sus siglas en inglés, que las estuvo ejecutando, eso es lo que estuvo ejecutando en los años 90, al principio de este siglo, ¿sí? Y fue lo que tuvo que abandonar, ¿sí?, o más bien a lo que tuvo que agregar otro programa diferente por la dimensión que adquirió el problema con la crisis de 2008-2009. Lo que se aprueba en Estados Unidos a partir de una decisión del Departamento del Tesoro del 17 de septiembre de 2008 es el Treasury Supplementary Financing Program, que es el programa que permite la utilización de los bonos gubernamentales para estas operaciones de canje. Y ahí inicia todo este proceso que estamos teniendo hasta adelante. ¿Sí? ¿Y cuál es el fundamento de esto? Si nosotros nos vamos a la literatura, y se reconoce incluso en algunos textos del Banco Central de Inglaterra, en donde hace una defensa de la flexibilidad cuantitativa, se reconoce que el replanteamiento teórico podemos tener
una de sus fuentes en las obras de Werner, ¿sí? En lo que él lleva adelante teniendo como caso empírico de análisis la economía de Japón, que como digo, como señalé hace un momento, ya era una economía que estaba platicando alguna forma de flexibilidad cuantitativa desde los años 90. Lo que Werner dice que hace es avanza a un nuevo paradigma monetario, el teorema cuantitativo del crédito desagregado, ¿sí? En donde dice que el crédito tiene dos dimensiones, el crédito real y el crédito financiero, y que esta separación debe ser sustantiva para aplicarse en condiciones en que la mayor parte del dinero en las economías proviene de los bancos privados, ¿sí? Y en donde además los mercados eventualmente están funcionando con situaciones anómalas, como puede ser la declinación en la velocidad del dinero y algunas burbujas en los precios de activos, y se trata de economías abiertas que permiten esta salida constante hacia otros mercados. Entonces, frente a este hecho, es que él elabora, con base en esta separación entre crédito monetario y crédito real, elabora todas las recomendaciones de ejecución de la flexibilidad cuantitativa, ¿sí? Que implica que los bancos centrales lleven adelante estas operaciones de canje en donde entregan documentos de corto plazo, pero que son completamente líquidos, los diversos títulos de los gobiernos, los bonos del tesoro en Estados Unidos y los respectivos en el caso de Japón y lo que corresponda en el caso de Europa, y bueno, como digo, ahora ya en el caso de México, de Brasil, en fin, esto se va multiplicando, y ellos se quedan en su cartera con documentos que son completamente ilíquidos, y esto propicia toda la recuperación de los mercados, y así las ganancias financieras se pueden seguir realizando, ¿no? Werner es terminante porque dice de que esta política en condiciones de las anomalías que él identifica es la parte más significativa para lograr restablecer la estabilidad de los mercados financieros. Y él resume la idea en una frase que está presente en un texto de 2017, en donde dice que el Banco Central puede enfrentar estas situaciones simplemente estimulando la demanda, creando más dinero. Y de eso se trata nada más, de mayor creación de dinero. Habrá que decir que la FED ha desarrollado estas explicaciones. Hay un par de programas muy interesantes, una entrevista que le hacen a Bernanke, Scott Pelley, en este programa que parece que es muy importante en Estados Unidos, 60 minutos de la cadena CBS, en donde efectivamente Bernanke declara contundentemente que la FED está creando dinero y que ese es el camino para enfrentar esta situación. Hay que añadir además que en el mismo programa, en el caso de Bernanke fue el 15 de marzo de 2009, ¿sí? En el caso de Powell fue el 17 de mayo de 2020, ¿sí? En donde también Jerome Powell dice que sí, que hay que crear dinero y que hay que mantener este programa todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Y que este es el único mecanismo para lograr que los mercados financieros sigan funcionando, se restablezcan sus condiciones, las ganancias sigan hacia adelante, y habrá que esperar a que eventualmente el choque externo desaparezca, la pandemia desaparezca y las economías van a seguir sin ningún problema, ¿sí? Concluyo diciendo que realmente lo que tenemos es que la flexibilización cuantitativa es la actualización del monetarismo, es la puesta en práctica de los elementos sustantivos que definen el monetarismo y que efectivamente, ¿sí? Lo que estaríamos esperando es el momento en el que todo este proceso se tenga que acompañar de los mecanismos necesarios para seguir manteniendo las ganancias financieras y la operación de los mercados financieros, y entonces se tenga que volver a ejecutar con fuerza
las políticas de ajuste fiscal y la austeridad recupere todo su vigor. Que eso es lo que tendríamos hacia adelante, ¿sí? En resumen, lo que tenemos frente a nosotros es la ejecución de una política plenamente ortodoxa, ¿sí? Que en la ortodoxia implicará hacia adelante la recuperación de la austeridad, con todo lo que ha implicado para muchas economías y muchos países, pero desde esa perspectiva será el único camino con el que toparemos, ¿no? Yo recuerdo cómo Eugenia era firme crítica de la austeridad, ¿sí? Señalando que incluso esto valía, comparto yo esa idea, esto valía para lo que se está haciendo en un país como México, ¿sí? En el gobierno actual, que dice tener otras ideas. ¿Sí? Espero que lo planteado ayude a una cierta discusión y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vidal, por su presentación. Sí, sí me están escuchando, ¿no? Sí, muchas gracias. Les agradezco y también le agradezco la presentación, la valentía por hacernos esta presentación ante el dolor que lo embarga. También agradezco al público que está en YouTube haciendo y expresando su dolor y las condolencias para usted y para su familia. Octavio Cortés, Alejandra Flores, Carolina Hernández, en fin, la lista es interminable. Y voy a dar paso ahora, y después tal vez tengamos oportunidad de algunas preguntas, a Francisco Reyes, si está por ahí. Sí, Sí, perfecto. Francisco nos va a presentar una ponencia que se llama del acreedor al deudor, la ponencia monetaria entre Estados Unidos y México. De tal manera que cedo la palabra a Francisco. Tienes 15 minutos y si veo que creo que tenemos tiempo suficiente, está programado hasta las 13:50. Yo te haré una seña, te hablaré por el micrófono. Adelante. Pues. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Mi querido Gregorio, mi más sentido pesar por esta situación de nuestra querida Eugenia y por favor, extiéndelo a tus queridas hijas. He escuchado con mucha atención la ponencia de Gregorio, su presentación, y creo que la mía va encaminada a otro ángulo que se complementa enormemente con lo que acaba de decir. La hipótesis que él maneja es que este planteamiento, esta herramienta de la flexibilidad cuantitativa, es una forma que tiende o que deriva esencialmente de lo que sería probablemente el neomonetarismo, ¿no? O el monetarismo con otra faceta, con otra forma de presentación. Estoy de acuerdo con eso. Yo investigo específicamente dos cuestiones en este trabajo. El primero tiene que ver con la llamada crisis de los países desarrollados, involucrados en esta dinámica de una crisis que yo le llamo crisis estructural, efectivamente, una crisis de largo plazo, donde se fue configurando, como conocemos, el dominio del sistema financiero, está en la punta del iceberg, y esto ha llevado problemas de desempleo, problemas de concentración del ingreso y una crisis que se ha hecho evidente muy fuertemente con la pandemia. Cuestión que no es generada por la pandemia, sino que ya viene estructurada y presentada desde tiempo atrás. Por un lado. El segundo aspecto tiene que ver con lo que he estado trabajando desde hace algún tiempo, con la flexibilidad cuantitativa, y tratar de ver cómo esta manera, este mecanismo, se ha llevado a cabo a través de la Reserva Federal Norteamericana y qué características similares o diferentes se pueden presentar en el caso de México, que es el país que me interesa también conocer, desde, por supuesto,
la influencia significativa que tiene en México la política monetaria norteamericana. Bajo esta perspectiva, lo que nosotros podemos observar es que la política de flexibilidad cuantitativa que la Reserva Federal y Bancico, el Banco de México, han dirigido, yo sostengo que efectivamente garantizan la rentabilidad de la banca privada norteamericana. La Reserva Federal aparece como un acreedor, flexibilidad cuantitativa, de la banca privada, y esto es sumamente importante. A donde van a parar la gran mayoría de los recursos de la Reserva Federal es esencialmente a la banca privada, y esta asume el papel de deudor con la Reserva Federal, pero en otro nivel es la que lleva a cabo, la banca, las operaciones en dólares extraterritoriales como acreedora. Y este papel de acreedora, esencialmente, por ejemplo, con los países emergentes como México, se convierte en algo que es ya un papel, digamos, que los países receptores de esos flujos financieros tan importantes le dan al país como México su carácter de deudor. Entonces, ¿cómo entonces va variando en este encadenamiento desde ser una reserva federal vinculada con la banca vinculada con los mercados financieros, y desde ahí entonces para convertirse en acreedores de deuda, sobre todo a través de la banca internacional que opera en el país, con el gobierno federal? Ese es el negocio más interesante y además fuera de riesgo, porque el gobierno federal tiene como deudor la garantía de pagar estos préstamos. El punto de interconexión entonces entre las dos bancas, las bancas centrales de la Reserva Federal y de el Banco de México, es entonces la banca comercial extranjera. Y esta situación se fortaleció con la pandemia del COVID-19. Lo que podemos observar desde la crisis de 2008-2009 hasta la actualidad, revisando con cuidado las cifras de los balances, tanto de la Reserva Federal como del Banco de México, y por ello me refiero específicamente a los activos, pasivos y capital, y a los estados de resultados de ambas bancas. Por supuesto, recordando que la Reserva Federal es una banca sobre todo privada. Esa es la única banca que yo recuerde que es privada, a diferencia de los otros bancos centrales. Las utilidades que ha tenido la Reserva Federal son incomparables con las pérdidas o con las oscilaciones volátiles de las utilidades que presenta el Banco de México también. Entonces, sin embargo, esta situación, que es una condición cualitativamente diferente de lo que podía presentarse entre México y Estados Unidos, el resultado es el mismo. En ambos casos, la flexibilidad cuantitativa va dirigida justamente a lograr que se utilice esta herramienta para poder garantizar e incluso acrecentar, como podemos ver en el comportamiento de las bolsas de valores, la propia rentabilidad de la banca privada norteamericana y, claro, de otros países como la española, como la banca canadiense o otros tipos de banca que operan en el espacio mexicano. De esta forma se articula un fuerte crecimiento, sobre todo en el año 2020, de estos índices bursátiles de ambos países, y lo que está detrás de ella es esta flexibilidad cuantitativa que reposiciona al sistema financiero con apoyo de las políticas monetarias ejecutadas por ambas bancas. Es importante destacar que hay otros instrumentos, como se les conoce, los mecanismos de transmisión de la política monetaria, no solo están dirigidas a esta flexibilidad cuantitativa, sino que también es muy importante el análisis del papel de las tasas de interés.
Concretamente, hay algunos autores, Domenil y Levy, que ellos señalan que ante la dificultad de poder vender nuevos valores que han sido emitidos en los Estados Unidos, el resto del mundo recibió entonces grandes flujos de dólares que buscaron esta inversión financiera de manera importante. Además de esta situación, hay una capacidad deteriorada de la Reserva Federal, y esto es sumamente importante, para afectar las tasas de interés, pero no cualquiera de las tres tasas, específicamente la tasa de interés de largo plazo, que es la tasa de interés de los créditos hipotecarios, y los flujos crediticios a largo plazo como correspondencia de esta tasa de interés que dejaron de funcionar. La Reserva Federal perdió la capacidad de operar la política monetaria a través de la tasa de interés de largo plazo y entonces utiliza el mecanismo de la flexibilidad cuantitativa como una herramienta adicional para poder garantizar estas rentabilidades que conocemos sobre pues los mercados financieros, pero sobre todo sobre la banca transnacional. Otros autores como Vasudevan, Foley, McKinnon y Schulmeister señalan que estos excedentes de capital llegan a la periferia o a los países emergentes mediante tres mecanismos. Uno, a través de las entradas de inversión de cartera. Un segundo mecanismo, a través de los préstamos sindicados. Y el tercero, que ha estado siendo analizado por algunos de los colegas de este seminario, que es lo que se conoce como los swaps. Nuevamente, el canje de deuda externa por inversión extranjera directa mediante el control accionario de algunas empresas, las que quedan, que son paraestatales, y otras empresas privadas importantes donde tiene una cierta participación también el gobierno. De esta manera, entonces, se sigue la política de controlar la inflación, se acrecienta la apropiación de empresas, se fomenta la financiarización, uno de los grandes temas de nuestra querida Eugenia, entre muchos otros, y se estima fuertemente la especulación financiera que nosotros podemos observar que no ha concluido propiamente, ¿no? Entonces, con base en esta información estadística ya y en algunos momentos hasta econométrica, nosotros podemos observar que hay una fuerte correlación entre las bolsas, el funcionamiento de las bolsas de los dos países, pero sobre todo donde no está jugando ningún papel el tema de la inflación. Es decir, no ese es el propósito que se está buscando propiamente, sino que lo que se está observando es una fuerte vinculación de este crecimiento de las bolsas a través de las operaciones bancarias que están fortaleciendo las utilidades y no solo de la banca, sino incluso de la Reserva Federal. Hay varios datos que no voy a extenderme mucho para analizar lo que ha pasado con los activos, pasivos, los estados de resultados de la Reserva Federal y el caso también de México. Lo sigo todavía investigando. Está planteado como hipótesis lo que acabo de señalar, pero sí se observa una importante vinculación en cuanto al manejo, o diría yo incluso una cierta subordinación de la política monetaria mexicana con respecto a la política monetaria norteamericana. Las medidas que tomó la Fed fueron esta medida de flexibilización cuantitativa, pero que fueron fuertemente acompañadas siempre por una disminución paulatina, en otros momentos acelerada de la tasa de interés de largo plazo. Sin embargo, ya no permitían esta posibilidad de garantizar que fungiera como un mecanismo de estabilización
porque en realidad, desde mi perspectiva, no es el propósito del monetarismo ese, sino que tiene como esencial propósito la estabilidad monetaria, la situación de una perspectiva en la cual pueda funcionar sobre todo el manejo libre, sin problemas, de los mercados de capitales. Cierro mi participación señalando que en México está en este momento aparentemente en lo que algunos han dicho que puede significar un quiebre neoliberal, y yo lo cuestiono en alguna medida. Han estado bajando las tasas de interés de referencia, no solo siguiendo la política monetaria norteamericana, sino que también porque se ha buscado reincentivar el crédito productivo. Sin embargo, lo que ha pasado es que se le da el crédito muy barato, prácticamente regalado, porque son tasas de interés negativas a la banca, y entonces la banca recibe esos recursos y los tendrá que pagar en el momento a un valor mucho menor de lo que, del valor al cual le fueron prestados. También existe la intención de contratar menos deuda pública, esto criticado muy fuerte por Eugenia en este marco de la austeridad, cuando la gran mayoría de muchos países emergentes y desarrollados aplican políticas de un enorme gasto público, la política keynesiana y post-keynesiana, y se ha iniciado también en alguna medida revisiones de comisiones cobradas a los intermediarios financieros, sin que veamos todavía hasta el momento una fuerte aplicación de estas medidas por el temor de la salida de capitales, por las represalias que pueda tener la banca internacional. Concluyo mi presentación señalando que el problema en el cual está metida la globalización financiera es fuerte, es importante. Sin embargo, recordando a Mantei, a Guadalupe Mantei, ella decía que si bien es cierto que puede haber una crisis financiera internacional, nos enseñaba también que cómo puede estar en crisis los grandes organismos financieros internacionales teniendo las utilidades que están presentando. Lo que no está en crisis para ellos es justamente la gran rentabilidad que siguen teniendo, mientras otros países se siguen encargando de aplicar medidas que son en ocasiones paliativos, pero que sobre todo de manera muy clara están dirigidas a apoyar a este grupo de empresas, concentrando el ingreso, no aumentando el empleo. Y seguimos en esta línea y ya llevamos muchos años sin que pueda todavía poderse revertir. Y aquí entra nuevamente Eugenia Correa con sus palabras cuando nos decía que no solo el ámbito económico era importante analizarlo, sino también el ámbito político. Y desde ese ámbito entonces también tendrá que verse la posibilidad de la gestación de una nueva alternativa para poder contrarrestar esta dinámica de poderío del sistema financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Quiero mencionarles que acabo de revisar el canal del Instituto de Investigaciones en YouTube, que es por donde se está transmitiendo nuestro seminario, y veo que hay casi un centenar, o un poquito más de 100 personas mirándonos. Te agradezco nuevamente, José Francisco. Voy a darle la palabra ahora a la maestra Patricia Rodríguez, que nos va a presentar los bancos y la crisis. Igual que a los expositores anteriores, tiene usted el tiempo suficiente como para hacernos su presentación. Maestra, adelante. No, su micrófono.
no la escuché. Sí, va a ser muy rápida mi presentación. Yo creo que lo que ha dicho Gregorio y lo que ha dicho Francisco es totalmente, digamos, válido para el caso el caso de México. Bueno, lo primero que yo quisiera decirles es que en México se ha llevado también la política de flexibilización por parte del Banco Central, del Banco de México. Y esto está muy pensado, yo creo que desde la autonomía, el cómo ayudar dentro del nuevo marco de neoliberal, digamos, cómo ayudar y cómo proteger a las instituciones financieras y en general a todo el sistema financiero, sobre todo bursátil de capitales, para integrar de manera segura a México a toda la parte de la globalización y que las instituciones tengan la suficiente seguridad de desarrollarse aquí. Y yo eso es lo primero que quisiera decirles. Lo primero, por ejemplo, cuando vemos la ley del Banco de México, bueno, pues que está bien constituida en términos de está regulada constitucionalmente por el artículo 28 y que siempre hablamos nosotros de que es el objetivo fundamental es que se mantenga la moneda constante, con un valor constante, que no exista una inflación y que los objetivos inflacionarios son por lo que siempre está preocupado el Banco de México. Pero creo realmente que en el artículo 2 y en el artículo 3 está muy claro que pues el Banco de México, y dado que es el que tiene digamos, el monopolio de establecer los volúmenes de dinero que existen en la economía, bueno, pues ellos utilizan esto en términos, sí, de control inflacionario, más que nada como anuncios de estabilidad y de certeza, pero que siempre están viendo cómo pueden proteger a los sistemas, a todas las instituciones financieras, pero sobre todo a los bancos, y este es el caso. En este momento yo creo que la prioridad es tratar de seguir protegiendo a los bancos y tratando de que no exista una nueva crisis de las dimensiones de 2008-2009, y con esto están actuando en términos de todo su programa y más con la crisis. Bueno, a nivel mundial sabemos que existe todo un problema y más con la pandemia, pero que veníamos desde antes con serios problemas, y existe una determinación de aumentar la liquidez y dar todo un marco, digamos, legal de funcionamiento a los bancos para enfrentar este problema. Voy a presentar dos gráficas así muy rápidamente, creo que son más que evidente. Por un lado, la parte roja es el M2, cómo se ha incrementado el M2 en México, básicamente a partir del primer trimestre de 2020, y cómo la tasa de interés interbancaria de equilibrio ha caído y ha tenido muchos movimientos hacia la baja. Entonces aquí es muy claro que se determinó utilizando la tasa de interés y también aumentando el nivel de liquidez para dar pues un soporte económico digamos, a la economía, que eso es lo que se quiere decir, ¿no? Ahora, bueno, ustedes saben que el M2 es pues todo lo que está, algunos activos que están, pero en manos de residentes nacionales. Si nosotros hacemos un M4 menos M3,
lo que estamos viendo es los activos o varios tipos de activos que existen, pero en manos de no residentes, no residentes nacionales, que quiere decir que extranjeros. Aquí totalmente distinta a la gráfica anterior, que era casi de espejo entre el M2 y la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Aquí es totalmente distinto. CAI, la tasa de interés de equilibrio es la misma, y el M4, que es el dinero de capital extranjero, digamos, pues entonces aquí también cae y es evidente la salida de estos capitales. Ante la pandemia y el cierre de la economía y el que nos hayamos tenido que confinar todos en nuestras casas durante 2020, llevó a, y ante la falta de unos programas fiscales realmente de apoyo directo a las empresas y directamente básicamente a las empresas y también hacia el consumo, pues lo que hizo el Banco Central fue definir un programa en específico, pero para todas las instituciones que daban crédito, y tratar de promover el crédito dando ciertas facilidades. Para esto, en ese momento, se apoyó a todo el sistema financiero y se les comunicó que había 750,000 millones de pesos a disposición para impulsar el crédito. Esto fue ante la pandemia y también se especificó así de manera muy clara tratar de apoyar a las micros, medianas y pequeñas empresas, y para esto el Banco de México dio ciertas reglas y un monto también muy grande para nuestro tamaño, digamos, de economía y de lo que se había venido dando de facilidades, de 350,000 millones de pesos para canalizarlos hacia las empresas. Bueno, este fue el programa de criterios contables especiales entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Básicamente, la idea era cambiar coyunturalmente algunas reglas y darle mayor liquidez a los bancos y posibilidades también de modificar algunas reglas contables para que no se vieran en peligro, digamos, de caer en algún problema financiero, básicamente, y que el sistema se mantuviera estable con este tipo de apoyo. Entonces, básicamente lo que criterios de contables especiales era facilitar reestructuras y renovaciones de créditos para tratar de que el pago de las deudas se pospusiera por 6 meses y que no se consideraran, que eso es muy importante, como vencidos los créditos para aquellos que entraran en este criterio de contables especiales, que no fueran considerados como créditos vencidos y tuvieran ciertas facilidades, y por lo que se les daba mayor posibilidades de mayor liquidez a todos estos bancos, pero para que las transmitieran también, y la gente que en este momento se perdieron muchísimos empleos y muchas empresas tuvieron que cerrar, tuvieran algunas posibilidades de no caer en quiebra, digamos, y tuvieran liquidez. Entonces, lo que se decidió fue dar un uso de suplementos de capital por parte de las instituciones de crédito, dar estas posibilidades, no de tener este flujo de crediticio a los hogares y a las empresas. También se pospuso la entrada en vigor de algunas regulaciones que requerirían a las instituciones de crédito aportar más capital para cumplir con los estándares internacionales. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, esto se da ante la pandemia y se intenta apoyar por una parte con bajas de tasas de interés y por otra parte con una mayor disposición de liquidez a estas instituciones.
hay un comunicado de prensa exactamente en abril del año pasado, ya casi un año, en donde se apuntan ciertas reglas para todo el sistema económico, pero básicamente los bancos. Y en este momento el apoyo financiero iba a ser de 150 millones de pesos. Ay, Dios mío. Bueno, existieron flexibilizaciones para los clientes de los sectores bancarios, bursátil y de sociedades financieras populares para realizar contrataciones no presenciales, tratar de que fuera más fácil conseguir crédito. Se otorgaron facilidades administrativas a las entidades financieras. Las actividades de supervisión y vigilancia durante la contingencia se han enfocado en el seguimiento continuo al desarrollo de estas nuevas condiciones de dar el crédito y el financiamiento y la liquidez a los bancos. En materia de riesgo operacional y tecnológico, se difundieron una serie de recomendaciones y medidas en línea con las prácticas internacionales. Básicamente es pues contar con el crédito. Yo creo que esta figurita lo resume muy bien. El Banco de México trabajó con disminución de tasas de interés, ampliación de plazos, disminución de saldos y consolidación de las deudas. Básicamente el 85% de los créditos fueron aprobados, de los que querían entrar dentro de estas nuevas condiciones digamos, emergentes ante la pandemia. Los créditos fueron aprobados. El crédito de nómina y los créditos empresariales son los que aquí les presento. El 92% del crédito de nómina fueron aprobados y el 59% de los créditos empresariales. Con respecto al total de los créditos, pues solamente el 18% pidió entrar en esta, digamos, moratoria, en esta nueva regulación coyuntural, donde la mayoría fueron los de vivienda. Pero al transcurso del tiempo, la mayoría aún de estos créditos que entraron ahí se han mantenido vigentes y han seguido pagando. Esto es para el año 2020, todavía casi el 90% seguían pagando, aunque estuvieran en este programa. Ahí había todas unas condiciones. Los bancos podían o no adherirse a este nuevo régimen, digamos. Podían reestructurar las deudas, definir las tasas de interés para esto, no deberían de cobrar comisiones y utilizarían los beneficios para la capitalización. Aquí las tasas de interés. Vean, la roja es la que les he venido presentando, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, digamos, como la de referencia, pero vean ustedes esa misma tasa en términos reales, bueno, pues ha disminuido muchísimo y se mantiene, digamos, si todavía no es negativa, no tarda, digamos, de seguir así. Esto sí es para 2021, es para enero de 2021 la información y estamos casi al ras de tasas de interés reales negativas. Y este es el CAT como un promedio, digamos, o como una tasa teórica individual, que ya saben que es el crédito, la tasa de crédito, digamos, individual que cada institución pone bajo una fórmula aceptada, digamos, por todos, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y el mismo Congreso. Y vean ustedes cómo esta no se ha modificado para nada. Esto digamos, hay que confrontarlo con la realidad y vean ustedes cuáles son las tasas reales que cobran los bancos, las tasas del 42%, cuando, como les decía, estamos casi en tasas de interés reales negativas. La más alta, pues, es crédito personal y a las micros,
y son del 42%, aunque sabemos que muchas de esas son mucho más altas si ya personificáramos en cada uno las tarjetas de crédito. Aquí vienen del 36%. Yo encontré que había unas hasta del 48, 50 y tantos % en algunas específicas. Y entonces esta es la tasa que están cobrando y que por lo tanto no tiene que ver nada con la realidad en términos de lo que el banco les da, lo que decía Francisco, cuánta ganancia tienen ellos. Rápidamente, esto ha ayudado y ha protegido muchísimo a los bancos, sobre todo en los índices de capitalización. Vean ustedes, y esto ya es para diciembre de 2020, este diciembre, y el sistema tenía el 17.7% de capitalización. Cuando inició la pandemia, exactamente hace un año, la banca llegó a presentar 15.7 y hoy el sistema tiene 17.7. La participación sobre el saldo de los créditos, digamos, adheridos a nueva contabilidad, bueno, básicamente quienes pidieron estar ahí fueron los créditos hipotecarios de largo plazo, lo que decía Francisco, y los personales, los de las empresas, la automotriz, las tarjetas y la nómina. Básicamente la vivienda, la de largo plazo, es la que pidió. Aquí también es muy importante la captación de recursos. No ha existido una buena captación de recursos por la banca múltiple, dada ya las condiciones económicas de la mayoría de los agentes, digamos, económicos en México. Ya no hay una buena captación. Es claro, la primera gráfica es la captación en miles de millones de pesos, digamos, como promedio mensual, y la de abajo es la tasa de variación, la tasa de crecimiento de esta misma captación, y entonces vemos ahí que ya comienzan a mostrar serios problemas. Esto básicamente, así saltándome muy pronto, pero esto básicamente lo que lleva es a una mayor concentración. Esto es una medición, hice 6 bancos, junté la captación de 6 bancos en términos estatales. Este es cómo se va captando, y vean ustedes cómo antes, no sé, en septiembre de 2019 la captación de estos 6 bancos era el 80.0%, 1%, y actualmente ya para 2020 ya estos 6 bancos captaban el 89.33%. Obviamente vamos a salir con una mayor concentración. En cuanto a los créditos vigentes, lo que les decía, se ha logrado tener pues fortalecer y asegurar la vigencia de los créditos, y con eso es todo lo que se le ha dado la tasa de interés y la mayor liquidez a los bancos. Y los créditos vencidos también no han tenido un gran problema, no se ha caído todavía, aunque las cifras de los bancos cada vez es más preocupante. El índice de morosidad, por lo tanto, se mantiene todavía, aún por sector económico se mantiene, no resulta todavía grave, pero pues es por toda la ayuda que se ha tenido. Sí existe un problema en las cifras del ROA y de la ROE del sistema bancario, y estos vienen en caída. Yo creo que básicamente porque no aquí están contabilizando realmente todo el crédito que no se les ha pagado. Nuevamente, este es el resultado neto acumulado de todo el sistema. Vean aquí, a partir de enero de 2020 comienza a existir problemas con los resultados netos. Esta bolita es la misma que esta, pero nada más para 2020. Y entonces ahorita básicamente yo creo que otra vez estamos hacia
hacia la baja. Bueno, ¿qué pasa actualmente? Que sí existe un grave problema para los banqueros, aunque no se ha dicho. Se contabilizó, estos son unos datos de hace más o menos una semana, más o menos, en donde se dice que se han dejado de pagar más de 107,000 millones de pesos que no han podido continuar pagando los créditos bancarios. El 10% de esta cantidad equivale al apoyo que se les ha dado al banco, que se les otorgó como apoyo para mantener los créditos. Y el 79% de esos préstamos que entraron, digamos, aún permanecen vigentes, aunque no han pagado y no han tenido que pagar ni créditos, ni intereses, ni capital, y los intereses son los mismos de los bancos, esos no han bajado. El 79% todavía permanece vigente. No sé cuánto más pueda durar esta cantidad para ser vigente. No creo que se dure mucho tiempo durante el siguiente año. Bueno, en conclusión, pues se ve una clara tendencia de insolvencia de las empresas y de las familias, y esto lo que va a implicar va a ser que van a tener problemas los bancos y no tardan mucho. Yo creo que algunos ya se habla de que se van a retirar del mercado mexicano, algunos importantes. No encontré la información clara, no se está dando clara la información en cuanto a cómo fue el proceso para que estos bancos que dijeron, entre ellos JP Morgan, realmente tomara la decisión de salir del mercado mexicano. Entonces, como conclusión, pues yo creo que debemos de seguir muy, muy de cerca todo con un análisis institucional. Debemos de seguir muy de cerca esta crisis bancaria que no tarda en tener serias repercusiones para salir de la mejor manera de esta crisis sanitaria. Es todo, gracias. Muchas gracias, maestra, muchas gracias por su presentación. Voy a dar ahora paso, no sin antes agradecerle a toda la gente que nos está mirando a través de YouTube. Voy a dar paso a César Duarte para que nos comparta su trabajo. Él lo llama el concepto de la trampa de la liquidez en el contexto de las tasas de interés bajas. Nos queda tiempo, bueno, son 1:10, tenemos hasta buen tiempo, y al final de la presentación de doctor César Duarte me gustaría saber si hay algunas preguntas o si ustedes quisieran intervenir para finalizar. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera obviamente agradecer la invitación para participar en el seminario. Bien, lo que yo voy a presentar me parece que se enlaza mucho con la presentación del doctor Vidal, ¿no? Pero más que enfocarme yo en la discusión sobre las políticas monetarias que se decidieron seguir una vez que se encontró el periodo de crisis, lo que me interesa es ver el diagnóstico que se hizo de lo mismo, ¿no? En ese sentido, ver el diagnóstico que se hizo de por qué se decidió tomar esas políticas, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante, analizando un poco la argumentación que se tenía, es que resurge de alguna manera un concepto que siempre ha estado vinculado con el pensamiento keynesiano, ¿no? Pero que se le da la vuelta con el fin justamente de que se pueda incorporar dentro de esa perspectiva que nos platicaba el doctor Vidal, que trae toda esta herencia del monetarismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, un poco del contexto, ¿no? Que en septiembre de 2008 está la caída de Lehman Brothers, lo que ya conocemos,
y eso obliga a la Reserva Federal a disminuir la tasa de interés, ¿no? Una reacción natural para la Reserva Federal en ese momento. Cuando hay problemas hay que disminuir la tasa de interés. Sin embargo, en muy pocos meses la tasa de interés objetivo alcanza un nivel que no es, digamos que es complicado para la Reserva Federal manejar, porque para diciembre de 2008 ya está en 0.25% y la tasa de los bonos del Tesoro a 3 meses alcanzaba el 0.04%. En términos reales se encontraba en ceros o incluso era negativa, ¿sí? Entonces eso planteó el concepto del Zero Lower Band o el límite inferior cero, ¿no? En el cual se argumentaba que la tasa de interés nominal no puede colocarse por debajo justamente de este límite, por debajo del cero, ¿sí? Entonces, un poco lo que me interesa es digamos, hablar un poquito sobre la razón por la que esto ocurre y compararla con el concepto de Keynes de los límites que tiene la política monetaria, ¿no? Entonces, lo que se identificó en estos análisis, el BICI ha hecho estudios al respecto, Bernanke se le ha pasado discutiendo mucho esto en los últimos meses, ¿no? Y entonces se habla que el zero lower band se explica por la combinación de dos factores. Uno es por el costo de las tenencias de efectivo, es decir, lo que le cuesta a las personas, digamos, es una diferencia entre el rendimiento que genera el mantener efectivo, y el rendimiento es básicamente la liquidez, ¿no? Y el costo de almacenar ese efectivo, ¿no? Ese costo se puede medir de muchas maneras, uno es la manera más, digamos, directa, que es lo que a veces se cobra por mantener el dinero en efectivo, pero básicamente es el rendimiento que no ganas por mantener ese dinero en efectivo, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado es la respuesta de los intermediarios financieros a tasas muy bajas que pueden bloquear el mecanismo de transmisión. Entonces, el problema aquí es justamente, y radica sobre todo en esta segunda parte, ¿no? Lo que se habla es que la tasa de interés no puede estar por debajo de cero. ¿Por qué? Porque en el momento en que las tasas de interés se vuelvan negativas, los clientes van a optar por mantener su dinero en efectivo en lugar de ir y depositarlo a los bancos, ¿no? Ya que eso les implicaría un costo. Entonces, ese es un problema para los bancos porque los bancos tienen que pagarle, los clientes no están dispuestos a depositar digamos, sus recursos en ellos, ¿no? Y las tasas activas que están cobrando los bancos están cayendo, ¿no? Entonces, es un problema de intermediación, es básicamente como se está viendo, ¿sí? Se planteó este mecanismo y entonces lo que implica esto es que las autoridades monetarias, los bancos centrales, no tienen la capacidad para disminuir la tasa de interés, o sea, para seguir el mecanismo tradicional de política monetaria, ¿no? Entonces empezaron a buscar salidas a esta situación con el fin de ellos hablan de dar un margen mayor, es decir, que si la tasa de interés se encuentra en 0.25%, que mediante lo que llamaron políticas monetarias no convencionales, pudieran hacer que en términos reales la tasa de interés no estuviera ahí, sino que estuviera un poco más alta, ¿no? Y de esa manera poder continuar con la misma política, es decir, operaciones de mercado abierto que permitan disminuir la tasa de interés. Eso ha traído una recuperación del concepto de trampa de liquidez, ¿no? Si ustedes analizan la literatura, ¿no? Y que se ha publicado en los últimos meses, bueno, en los últimos años, el concepto de trampa de liquidez, que era un concepto que, digamos, había sido rescatado parcialmente por Krugman justamente al analizar la situación de la política monetaria en Japón, ¿no? Pero que fuera de eso había sido bastante olvidado. En los últimos 6-7 años es un concepto que aparece constantemente en la literatura, ¿no? Entonces hay muchos textos o muchos papers sobre la trampa de liquidez y el rendimiento bancario, ¿no? La trampa de liquidez y el Banco Central, la trampa de liquidez y el Banco Central Europeo, y etcétera, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, y dentro de todos esos textos encontré un texto de Such, ¿no? Que Such fue un alumno de Franco Modigliani, donde Such justamente dice, bueno, vamos a analizar qué es la trampa de liquidez, ¿no? Y cuáles son los límites que ve la teoría keynesiana,
que la teoría de Keynes específicamente, para la aplicación de las tasas de interés, para la utilización de las tasas de interés como instrumento de la política monetaria. Según Such, en la teoría de Keynes existen 3 razones por las que las tasas de interés de largo plazo tienen un piso. La primera es que hay una tasa, es la relación que existe entre la tasa de interés de corto plazo, que es la que atacan los bancos centrales, y la tasa de interés de largo plazo. La segunda es una cuestión de riesgo del prestamista, que el prestamista no está dispuesto a prestar porque no confía en el prestatario, ¿no? Y la tercera es la preferencia absoluta por la liquidez, lo que ya después fue conocido como trampa de liquidez. Lo que se me hizo muy interesante de este artículo es que Such lo ve todo desde un punto de vista, digamos, desde un punto de vista de justificar las políticas monetarias no convencionales, y un poco la lección que nos deja Such es ¿qué hubiera hecho Keynes en este contexto? Y lo que él dice es, hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Hubiera propuesto exactamente las mismas políticas monetarias no convencionales para salir de este problema. Such dice, usualmente no se reconoce que el problema hacia el cual Keynes estaba señalando era la dificultad de alcanzar rendimientos de largo plazo bajos, no tasas de interés de corto plazo bajas, ¿no? Sin embargo, a diferencia de... A diferencia de Such, me parece a mí, haciendo una relectura de la teoría general, ¿no? Que existen esos 3 límites que Such señala, pero existe un cuarto límite que tiene que ver con la credibilidad del Banco Central. Y además de eso, me parece que en el análisis que hace este autor se ignoran muchos elementos que me parece a mí son fundamentales en la teoría general, ¿no? Such trata el problema de los límites, Such y la mayoría de los autores que tienen este contexto del Zero Lower Band, tratan el problema de los límites a la política monetaria como una cuestión técnica. Es decir, pareciera que la economía, la forma en la que se dan las relaciones económicas es la que impide que la tasa de interés caiga por debajo de cierto nivel. Sin embargo, ignoran la importancia que le da Keynes a la psicología, ¿no? A la cuestión de la incertidumbre, incluso a los factores políticos que son determinantes en el mecanismo de transmisión, ¿sí? Entonces, quisiera profundizar un poquito en ese análisis, ¿no? Primero, hablar un poquito del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Keynes nos dice que la autoridad monetaria influye sobre el sistema económico a través de cambios en la tasa de interés que afectan la demanda de dinero que satisface el motivo de especulación. Es decir, la política monetaria ataca a la demanda de dinero por el motivo de especulación específicamente, ¿sí? Porque el resto de la demanda de dinero está determinado por los niveles de ingreso y no por el nivel de tasa de interés. La forma en la que hace esto son las operaciones de mercado abierto, es lo que ya sabemos, compran bonos a cambio de efectivo, lo que hace que suba el precio de los bonos y baje la tasa de interés, ¿sí? Entonces, dice Keynes, la forma en la que estas operaciones influyen sobre la tasa de interés es mediante 2 canales. Uno es modificando la cantidad de dinero sin modificar la función de liquidez. Es decir, los agentes tienen, digamos, su demanda de dinero que responde al motivo de especulación, digamos, está fija de alguna manera, ¿no? Entonces, simplemente cuando las autoridades monetarias modifican la cantidad de dinero mediante las operaciones de mercado abierto, la tasa de interés se modifica y ellos reaccionan siguiendo la misma función, ¿no? Digamos, se mueven dentro de la curva. La otra forma es que los agentes modifican las expectativas, perdón, que las operaciones de mercado abierto modifican las expectativas de los agentes modificando la función de liquidez. Es decir, en lugar de que los agentes se muevan dentro de la curva, los agentes modifican la curva, ¿sí? Y entonces de esa manera la tasa de interés se puede mover, pero todo relacionado con una cuestión de expectativas. Entonces, una vez establecido ese mecanismo de transmisión, tenemos que hay los 4 límites que les comentaba, ¿no? El primero, que tiene que ver con los instrumentos del Banco Central, ¿no? El Banco Central, según Keynes, se concentra, bueno, él está hablando de la época, pero me parece que es algo que aplica a la actualidad. El Banco Central se concentra en la compra-venta de deudas de corto plazo, ¿sí? Sin embargo, y el precio de la deuda de largo plazo se modifica al reaccionar al precio de las de corto plazo. Es decir, el efecto de la política monetaria sobre el largo plazo es indirecto. El Banco Central ataca el corto plazo, ¿sí? Y se espera que eso tenga efecto sobre los rendimientos de largo plazo.
¿Por qué eso es importante? Porque las decisiones de inversión, al menos en las que está pensando Keynes, son a largo plazo. Entonces, lo que están considerando los empresarios es cuál es el rendimiento de los títulos de largo plazo y comparar eso con digamos, con el rendimiento probable que les va a dar la inversión, ¿sí? Entonces, el problema aquí es que se debe considerar o se debe analizar la influencia que ejerce el precio efectivo y el precio futuro de las deudas de corto plazo sobre las deudas de mayor madurez, ¿no? Entonces, una de las primeras ideas que dice Keynes, ¿no?, es tal vez lo mejor que podría hacer un banco central, ¿no?, es realizar una oferta compleja que consiste en vender y comprar bonos de distintas maduraciones a precios establecidos, ¿no?, en lugar de atacar las tasas de interés de los títulos de corto plazo, ¿no? Entonces, eso, dice Keynes, es la mejora práctica más importante que se puede hacer en la técnica del manejo monetario, ¿no? Digamos, entonces, este tipo de argumentos son los que toma Such para decir, bueno, vean, aquí Keynes nos está diciendo, la flexibilización cuantitativa es una política que él propone, ¿no? Es decir, que el Banco Central empieza a comprar todo tipo de títulos, ¿no? El segundo límite es el riesgo del prestamista, ¿no? Y tiene que ver con los costos de intermediación que requieren que la tasa de interés de mercado esté por encima de lo que Keynes llamaba la tasa de interés pura, ¿no? Entonces, el problema aquí es que si el riesgo moral es alto, la tasa cobrada al prestatario se mantendrá alta. Es un poco lo que nos mostraba la maestra Patricia, ¿no? O sea, vemos cómo la tasa de interés de referencia está cayendo. Sin embargo, la tasa que cobran los bancos se mantiene, ¿sí? Una explicación podría ser esta. El prestamista ve muy riesgoso, digamos, seguir el camino de la tasa de interés de referencia, ¿no? Entonces mantiene tasas de interés altas porque no cree que el prestatario tenga las condiciones para pagar, ¿no? Y aquí hay un factor clave, que es el factor de la incertidumbre, ¿no? Es un límite técnico que tiene que ver con los diferenciales de tasas de interés, pero donde el factor fundamental es la incertidumbre respecto a la capacidad de pago del prestatario, ¿no? El prestamista no sabe si le conviene prestar o no porque no sabe si le van a pagar. Y en un contexto, digamos, de recesión, ese miedo es aún más grande, ¿no? Y eso impide que la tasa de interés en el mercado, que es la que interesa, caiga. El tercer límite tiene que ver justamente con las expectativas y el mercado, ¿no? Y es lo que llamamos, lo que se conoce como la preferencia absoluta por la liquidez, ¿no? Y que dio lugar unos años después a lo que Robertson llamó la trampa de liquidez, ¿sí? Cada caída en la tasa de interés por debajo de aquella que se considera segura disminuye las ganancias de la iliquidez, es decir, disminuye lo que yo voy a ganar por renunciar a mi liquidez. Una tasa muy baja ofrece un rendimiento corriente que es apenas suficiente para compensar una muy pequeña cantidad de miedo, a menos que existan razones para suponer que la experiencia futura sea muy distinta. Aquí me llama mucho la atención que Keynes durante esta parte usa mucho el concepto de miedo, ¿no? Usa mucho el término miedo, ¿sí? Entonces, lo que se está comparando es una tasa de interés, ¿no?, que es digamos, una magnitud 100% económica, con un concepto psicológico, con la idea del miedo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esa tasa de interés hace que mi miedo, o sea, qué tanto esa tasa de interés es mayor o menor que mi miedo a perder, ¿no?, a perder mis recursos, ¿sí? Entonces, si la tasa de interés es muy baja y en un contexto en que el miedo es muy alto, en que la incertidumbre es muy alta, ¿sí?, el rendimiento que ofrece esa tasa de interés es apenas suficiente para que yo esté dispuesto a prestar mi dinero, ¿no?, a renunciar a mi liquidez. Entonces, eso, digamos, abre la posibilidad de que la preferencia por la liquidez se vuelva virtualmente absoluta, lo que hace que sea preferible mantener efectivo a mantener una deuda que rinde una tasa de interés tan baja. Y en este contexto es donde la autoridad monetaria habrá perdido el control efectivo sobre las tasas de interés, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos que son tres límites. Uno tiene que ver con las decisiones que toma el Banco Central respecto a los instrumentos que utiliza, es decir, prefiere, digamos, atacar el corto plazo en lugar de atacar el largo plazo, algo que según Keynes podría hacer, ¿no? El segundo límite tiene que ver con el riesgo del prestamista, ¿no? O sea, la situación de las expectativas que tienen los prestamistas respecto a la situación, digamos, general. El tercero tiene que ver también con una cuestión de expectativas y miedo, y es la trampa de liquidez tradicional, ¿no? Dado que la tasa de interés es tan baja,
no es suficiente para compensar el miedo que se tiene a tomar una decisión distinta, entonces se prefiere mantener el efectivo, ¿sí? Un cuarto límite que me parece del que no se habla mucho es que el Banco Central, según Keynes, puede controlar con relativa facilidad la tasa de interés de corto plazo, debido a que se espera que su política no cambiará en gran medida en el futuro muy cercano. Sin embargo, la tasa de interés de largo plazo puede ser más recalcitrante a bajar debido a la experiencia pasada y las expectativas de la política monetaria futura, ¿no? Dice Keynes que una política monetaria que, según la opinión pública, sea experimental o que pueda cambiar en cualquier momento, no va a poder alcanzar sus objetivos de reducir la tasa de interés de largo plazo de manera importante, ¿no? Pero lo curioso aquí es que dice Keynes, la misma política en otras situaciones puede ser exitosa si la opinión pública considera que es razonable, que es practicable, que busca el interés público, que hay una convicción fuerte detrás y que además es promovida por una autoridad que es muy poco probable que sea relevada. Es decir, que haya un cambio en la política monetaria. Entonces, hay una cuestión aquí de qué tanto los agentes confían en el Banco Central y en la política que va a seguir el Banco Central y qué tanto se va a comprometer a continuar con ese mismo tipo de políticas, ¿no? Entonces, según Keynes, dado que la convención, esta idea no está arraigada en un conocimiento seguro, es simplemente una interpretación de la opinión pública, una modesta persistencia y consistencia en los propósitos de la autoridad monetaria puede cambiar la percepción. Es decir, está en manos del Banco Central modificar esta percepción, ¿no? Y a estos 4 límites de la política monetaria, yo añadiría uno, ¿no? Del que ya se comentó, que me parece que el doctor Francisco lo comentó, el doctor Vidal también lo comentó, ¿no? Que es la cuestión de la financiarización, ¿sí? Y tiene que ver con el mecanismo de transmisión. Los cambios en la tasa de interés pueden beneficiar las condiciones de financiamiento de los intermediarios financieros. Es decir, ellos mismos pueden, obtener créditos a tasas más bajas, ¿no? Y uno esperaría que eso se traduzca en las tasas que ellos cobran hacia el resto del sector económico. Sin embargo, dado que los intermediarios financieros están enfocados en obtener ganancias en los mercados financieros, el estímulo que se espera que tengan las tasas de interés bajas es un estímulo que se queda solamente en los mercados financieros, ¿no? Entonces, para el prestamista es más redituable invertir en el mercado financiero que financiar la producción, ¿sí? Y entonces el mecanismo de transmisión se ve interrumpido, ya que los recursos se absorben en esos mercados financieros. Entonces, para concluir, ¿no? La política monetaria tiene límites. Y lo que les comentaba de Such, dice, bueno, una diferencia importante entre la Gran Depresión y la Gran Recesión es que en la situación actual, las autoridades monetarias han buscado de manera activa las compras a gran escala y de títulos gubernamentales y respaldados por hipotecas de largo plazo. Según Such, esa es la política monetaria principal que Keynes hubiera, propuesto para una economía deprimida que se encuentra en el zero lower bound, que se encuentra en ese límite en que la tasa de interés ya no puede bajar más, ¿sí? Sin embargo, lo que nos muestra la realidad es que las políticas monetarias no convencionales no fueron efectivas para superar la depresión, ¿no? Y el doctor Francisco y el doctor Vidal nos explicaron un poco de qué es lo que ocurrió con estas políticas monetarias no convencionales. Y me parece que el problema ahí es que justamente como les comentaba hace rato, se ignoran factores que van más allá de las cuestiones técnicas, van más allá de las diferenciales de tasa de interés, de cómo los agentes responden a una tasa de interés negativa, de los costos de almacenamiento efectivo, etcétera, 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 ¿no? Tiene que ver con cuestiones que van más allá de lo meramente económico, tiene que ver con cuestiones institucionales, tiene que ver con cuestiones psicológicas y con cuestiones incluso políticas. La política fiscal no es considerada como una alternativa real y eso, me parece que fortalece el argumento que nos hacía el doctor Vidal, ¿no? O sea, la solución es imprime más dinero, ¿sí? Entonces, te encuentras en la literatura de estos años, ¿no? Como por ejemplo, Sims, que ganó el premio Nobel, propone en algún momento que la política fiscal sea usada como una forma de controlar el nivel de precios, ¿no? Entonces todo se invierte por completo y el descanso, el mismo Bernanke lo reconoce,
se parte de la idea de que la política monetaria debe estabilizar el sistema económico. No solo estabilizar el nivel de precios, sino estabilizar el sistema económico, ¿sí? Sin embargo, presentando estos límites de los que les he venido platicando, ¿no? Entonces, la política fiscal como una alternativa real está ignorada por completo. Y además de eso, me parece que la política monetaria, digamos, en los mecanismos de transmisión de la política monetaria se deberían considerar la realización de ciertos cambios institucionales, que por un lado limiten el poder de los intermediarios y por el otro lado aumenten el poder de las autoridades monetarias. Entonces, si el mecanismo de transmisión no está funcionando, una opción podría ser simplemente saltarse ese mecanismo de transmisión, ¿no? Como con banca pública. Tienes banca pública mediante la cual estas políticas que siguen las autoridades monetarias se puedan aplicar directamente hacia el financiamiento a los sectores productivos, ¿no? Entonces, y un control, digamos, mayor, una regulación mayor de los intermediarios financieros, ¿no? Que permita modificar todos estos factores institucionales y que te permita de alguna manera contrarrestar el factor de incertidumbre, ¿sí? Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Duarte. Estamos casi con el tiempo encima. Yo le planteé en YouTube si alguien que quería preguntar algo, pero más bien quisiera, con el poco tiempo que nos queda, recordarles que este seminario es un homenaje que le estamos rindiendo a la doctora Eugenia Correa para honrar y en honor a ella, de tal manera que yo se los quiero recordar y darles, si ustedes así lo desean, tal vez un par de minutos a cada uno, si así lo quieren, para que expresen algunos comentarios a manera de conclusión. Si lo desean. Y si no, ahí hay una pregunta en el chat concretamente para el doctor Vidal, pero que de alguna forma engloba toda esta problemática que ustedes con sus presentaciones nos han planteado. ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, un segundo, es que estaba yo aquí abriéndolo. Dice, doctor Vidal, desde su perspectiva, la economía global se encuentra inmersa en una trampa de liquidez y se mantendrá así por largos periodos post-COVID, y la plantea Nadia Ávila. Bueno, a ver, permítanme. Si hay la trampa, tiene largo tiempo que hay trampa. El problema es que las medidas ejecutadas profundizan la trampa. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere reconocer es que la solución no es financiera, ¿sí? La solución es productiva, ¿sí? Y por consiguiente debe descansar fundamentalmente. Si aceptamos el binomio política monetaria, política fiscal, que a mí siempre me ha parecido demasiado simplificante, pero si lo aceptamos, debe descansar en la política fiscal. ¿Sí? Y debe descansar en qué? En el combate a fondo, la desaparición de todo resto de austeridad. Ese es el punto. La recuperación, o sea, el lograr que las economías vuelvan a crecer de manera sostenida y de largo plazo, solo puede avanzar a partir de la producción, solo puede avanzar a partir de la inversión productiva, y el arreglo financiero es lo último que debe suceder. Así pasó en los 30. ¿Sí? Lo menciona Galbraith, padre, y Galbraith, hijo, ambos. Y ahorita estamos exactamente invirtiendo las cosas. ¿Sí? Entonces, invirtiendo esto, pues vamos a seguir así por mucho tiempo. Claro, que como dicen algunos, seguirán las obscenas ganancias de unos pocos rentistas y las muertes de muchos más. ¿Sí? Voy a decir una frase un poco fea, ¿no? Pero los economistas y los médicos son culpables de muchas muertes.
¿sí? La única diferencia es que la de los médicos se conocen, ¿sí? Y la de los economistas no. ¿Sí? Porque ese es el resultado final de esta política. Entonces, ojo, la ejecución de la política monetaria flexible es la realización a fondo de los principios del monetarismo. Ese es el punto, ¿sí? Lo que implica el privilegio de los rentistas. En condiciones en que se ha perfeccionado de tal manera los mecanismos financieros, que es atroz, que es un proceso demasiado peligroso para la existencia humana. Ese es el punto. Aquello que dijo Keynes de lo fatal que es andar en un mundo capturado por los especuladores, es lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, mientras no sostengamos estas ideas con firmeza y logremos que se modifiquen en la situación, lo que vamos a tener es continuidad de estos procesos que son desigualdad, en fin, todo un montón de historias que están ahí. ¿Sí? O sea, hay que decirlo con toda contundencia. La globalización no produce bienestar. Estas formas, esto que se ha identificado como globalización, más allá, ¿sí? Este mundo de mercados financieros globales integrados, ¿sí? Produce desigualdad, produce hambre, produce desempleo, destruye capacidades humanas. Eso es lo que estamos viviendo y eso hay que acabar. Nada más. Muchas gracias, doctor Vidal. Si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra. César, ¿sí, César? Sí, creo que en ese sentido, de lo que comentaba el doctor Vidal, y bueno, me gustaría hacer un comentario adicional a lo que comenté en la presentación, ¿no? Me parece que justo el diagnóstico y la respuesta ha sido descansar en la política monetaria, ¿no? O sea, como, y lo que comentaba el doctor Vidal en su ponencia me hacía todo el sentido, ¿no? O sea, es seguir las enseñanzas de Friedman, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando Bernanke le dijo a Friedman, nos equivocamos una vez, no nos volveremos a equivocar, ¿no? O sea, es básicamente eso y creer que la recuperación descansa en la Fed, ¿no? En lo que pueda llegar a ser la Fed, en lo que pueda llegar a ser el Banco Central Europeo, y simplemente se da como un hecho que los mecanismos alternativos no existen, ¿no? No es una opción, ¿no? Entonces, me parece que siempre siempre se me ha hecho a mí un poco curioso que, o al menos yo personalmente, siempre me he interesado mucho en estudiar la política monetaria, pero con el fin de mostrar que muchas veces no sirve, ¿no? O sea, los límites que tiene esa misma política monetaria, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que tener bien claro. Obviamente tiene un papel, obviamente tiene, y ese papel es muy importante en la recuperación, ¿no? Pero el manejo del dinero por sí mismo no es algo que solucione los problemas productivos y mucho menos en situaciones de recesión profunda, ¿no? Y mucho menos en este contexto en el que los intermediarios financieros y los mercados financieros tienen un poder que hasta antes era inimaginable, ¿no? O al menos, no sé si inimaginable, pero que al menos no se había visto. Muchas gracias, César. Maestra José Francisco, ¿quieren agregar algo? Pues yo creo que tienen toda la razón y el caso de México es clarísimo. Yo creo lo que decía César en términos de la diferencia de las tasas de interés y el instrumento sí del Banco Central en manejar la tasa de interés, pero que no se ve reflejado realmente en los intermediarios y menos en los bancos. Eso es lo que quizá sí salve a los bancos, digamos, pero no nos lleve realmente a ningún buen puerto después de la pandemia. Yo creo que ahí es muy claro es lo que dice César en cuanto a las tasas de interés. Y ya vamos a caer nosotros en tasas negativas, también tasas reales negativas, ¿no? Es claro. Nada más.
Muchas gracias, maestra Rodríguez. ¿Querías agregar algo, José Francisco? Gracias, Jesús. Nada más comentar algo que me parece importante, que señalé hace un momento en mi intervención, y que yo creo que los análisis desde el ángulo efectivamente puramente económico siempre resultarán pobres, ¿no? La realidad es siempre compleja. La realidad no dice esta parte es de economía, esta parte de sociología, esta parte de historia, en fin, incluso el análisis político, ¿no? Esto me hace reflexionar sobre algo que nuevamente, insisto, platicaba yo con Eugenia Correa, ¿no? Cuando se hacían planteamientos desde la teoría marxista, desde la teoría de la regulación, desde la teoría de la dependencia, ¿no? que son siempre alternativas, sobre todo buscando la integración de elementos que no se limitaran a una parte de la disciplina, sino abrir la necesidad. Yo creo que lo importante de lo que se ha comentado, y yo me llevo esta reflexión, es que siempre debe de haber un fuerte compromiso por parte de los integrantes de la red y de los estudiosos de los problemas sociales, finalmente, por tratar de comprender otros elementos de las disciplinas, ¿no? El elemento político juega un papel fundamental. El papel histórico tiene que ser revalorado, reconocido e integrarse en los estudios como una metodología de trabajo fundamental y otras cuestiones. Entonces, es esta visión que tuvieron varios pensadores que con el paso del tiempo, en vez de ser integradores de pensamiento, nos volvimos disciplinarios y conocedores, incluso técnicos, ¿no? De cuestiones monetarias, de cuestiones fiscales, de cuestiones financieras. Eso yo creo que tiene que ser superado, ¿no? Y creo que es muy importante verlo bajo una perspectiva integradora, un esfuerzo siempre permanentemente de escuchar a filósofos, incluso a gente que esté trabajando y que está trabajando por lograr una transformación de lo que estamos viviendo, porque la manera como se vive en la actualidad nos está manifestando una crisis, algunos le llaman civilizatoria, es una crisis profunda, que la pandemia solo es una manifestación de lo que ya venía desde antes, ¿no? Esa es mi reflexión. Muchas gracias, José Francisco. Miren, estamos casi a punto de terminar y yo con esta última reflexión que doy por terminada casi la sesión, no sin antes agradecerles a todos nuestros ponentes sus presentaciones y las ideas que nos hicieron reflexionar. Yo doy por concluida esta primera sesión y los invito a que nos acompañen hoy más al rato a las 4 de la tarde, en la que vamos a contar con más ponencias y en la que nos va a moderar la doctora Iris Guevara. Si no hay algo más que agregar, creo que estábamos, y eso también se los agradezco, sobre el tiempo. Gregorio, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos a las 4. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Antonio. Pues, hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Bueno, y voy a cerrar la sesión. ¿Están bien? Sí. Sí. Gracias, Pati. Buena tarde. Gracias. Gracias. Abrazos a todos, gracias. Hasta luego, Wesley.